Esta es una hoja de vida que va más allá de la historia profesional de los protagonistas. Es la hoja de unas vidas que comienzan en el externado y siguen atadas a la universidad. Este es un podcast de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia, capítulo Bogotá, Cundinamarca. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja de Vida. Esta hoja de vida tiene una particularidad o varias, entre ellas el lugar donde se encuentra nuestro invitado, Diomedes Izquierdo. Primero que todo, cuéntenos, Diomedes, ¿usted dónde está? Muy buenos días. Me encuentro en la Sierra Nevada de Santa Marta, en mi territorio. Ahora vamos a saber por qué está en la Sierra Nevada de Santa Marta y si de pronto llegamos a tener algún inconveniente de sonido o algo, es propio de que estamos en la distancia, pero también lo estamos logrando gracias a la tecnología. Yo quiero preguntarle a José Luis Roscarrás, que es el decano de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, que nos cuente quién es Diomedes Izquierdo, este egresado ilustre que tenemos hoy. Buenos días. Diomedes Izquierdo es un egresado del programa de Arqueología de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Hizo parte como estudiante del programa de Interacciones Multiculturales de la universidad y allí ingresó para estudiar arqueología y obtuvo su título efectivamente en este grado y de hecho es el primer arqueólogo arhuaco de nuestro país. El primer arqueólogo arhuaco de nuestro país. ¿Qué tal eso? Tengo entendido, entró en el 2015, Diomedes. Cuéntenos cómo fue ese ingreso a la universidad, por qué vino a dar acá. Bueno, la vida creo que uno no se espera como la sorpresa como tal, pero dado la oportunidad, pues a mediados de 2015 tuve la oportunidad de poder hacer parte de la Universidad Externada de Colombia, un momento donde no me esperaba esa gran oportunidad que la universidad me tenía para mí y bueno, todo se hizo posible gracias a mi comunidad, al pueblo arhuaco, que el cual el programa también tenía 2 cupos para ingresar a la universidad a estudiar la carrera de arqueología. Entonces ese fue como el momento donde tengo la oportunidad y poder trasladarme hasta la ciudad de Bogotá, que fue mi primer viaje hacia la capital. ¿Y usted quería ser arqueólogo, Diomedes? Bueno, hasta el momento, en ese momento la verdad que yo primera vez que había escuchado esa carrera, yo siempre le he compartido a todos mis cercanos, a los profesores que he tenido, que fue algo que, o sea, desde noche a la mañana, que de pronto la vida me tenía preparado, ¿no? Nunca sabía yo tenía la intención de estudiar otra carrera, pero menos la carrera de arqueología. Pero la vida como que le tiene esa sorpresa, ¿no? Y uno como que se inclina por un lado, pero la afinidad o la vocación que uno va a tener a futuro no es lo que uno está buscando, es otra cosa. Entonces yo creo que la vida me mostró eso y tuve esa oportunidad de entrar a la universidad a estudiar arqueología. No me he presentado, mi nombre es Darío Patiño y junto con Germán Contreras, que me acompaña también hoy, formamos parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia, capítulo Bogotá, Cundinamarca, que es quien ha organizado este podcast Hoja de Vida. Bienvenido, Germán. Gracias, profesor Darío. Gracias, profesor Roscarrás, por estar aquí presente, acompañándonos en este proyecto. Y gracias, Diomedes. Y también, antes de continuar, sí quiero expresar mi orgullo también de tener a este egresado que, bueno, yo soy de Valledupar y he visto estas comunidades y lo que han sufrido, lo que les ha tocado vivir y saber que
tenemos egresados del externado construyendo sociedad y haciendo quedar bien a su comunidad y representándolas en estas esferas, pues para mí es un gran orgullo. Diomedes, antes de continuar con el actual decano Socarrás, cuando usted llegó, ¿ya había más arhuacos en la universidad? ¿O así como usted fue el primer arqueólogo graduado, fue el primer ingresado? No, de hecho ya había otros compañeros que ya había iniciado hace muchos más años a estudiar carrera de Derecho, otros estaban en carrera de FIGRI y bueno, pero especialmente para la carrera que yo ya me había postulado, pues ninguno. Ingresamos 2 arhuacos en ese momento, con otro compañero que es Adrián Gustavo. Fuimos los 2 a la ciudad de Bogotá, donde llegamos a la facultad, donde nos recibió el profesor José Luis en su momento todavía, y todavía no era decano, era director de la facultad. Fue el primero que nos recibió con la maleta cuando nos trasladamos desde la sierra. Bueno, pues ahí sí cuéntenos usted, José Luis Socarrás, cómo fue la llegada de estos 2 proyectos de arqueólogo. Darío, Germán, gracias por este espacio y gracias, Diomedes, por permitirme evocar esos momentos. Pues sí, la decana ya fallecida, Lucero Zamudio, me comentó que había 2 cupos en el programa de interacciones multiculturales y ella consideraba que era muy importante que se formaran en arqueología. Y me dijo, prepárese porque van a llegar para la entrevista, y llegaron en efecto 2 arhuacos, me correspondió hacer la entrevista. Y tengo muy presente la entrevista a Diomedes, porque Diomedes llegó a Bogotá directo del aeropuerto a la facultad. Y una de la primera pregunta que le hice luego de saludarlo fue algo así como, ¿usted qué estaba haciendo hace un par de días? Y me dijo, estaba en la parcela trabajando la tierra con mi papá, y me dijeron que estaba esta oportunidad y me vine a presentar la entrevista para acceder a la universidad. Y le pregunté, ¿usted sabía a qué carrera venía? Me dijo, no, pero es una gran oportunidad para acceder a la universidad y ese es realmente mi sueño y aquí estoy. Y ahí empezamos una conversación que ha continuado a lo largo de estos años, ya como colegas. Esa conversación entonces le condujo ya a Diomedes a saber más exactamente lo que es la arqueología y a entender qué podría hacer usted desde esa carrera para el trabajo en la comunidad, Diomedes. Bueno, tengo que serle muy sincero, ¿no? Y si alguna vez hubiera tenido la oportunidad de pronto tener esa experiencia o trabajar con algún arqueólogo o otro antropólogo en el territorio, pues uno más o menos sabría cuál era como ese reto, ¿no? A futuros, pero en su momento, pues sí, yo sabía que, mira, cuando de un momento me avisa que tenía esa oportunidad de ir a estudiar a Bogotá, a estudiar la arqueología como tal, pues, y para mí era algo que no me esperaba, ¿no? Entonces, pues rápidamente acudí que era esta disciplina, ¿no? Y pues lo poco fue que comprendí en ese momento era que carga de estudiar el pasado a través de algunas evidencias, algunas de restos materiales, pero claro, todavía no lo asimilaba, ¿no? Sí, nosotros somos grupos originarios, tenemos toda esa evidencia y lo practicamos, lo vivenciamos, pero ¿cómo será esa arqueología? Estudiar la ciudad de la sierra, por ejemplo, ¿cómo será? Entonces fueron como muchas cosas, ¿no? En su momento cuando llegué allá. Y cuando el profesor me pregunta qué estaba haciendo, y era justamente lo que yo había estado haciendo. Yo estaba en una finca trabajando sin tener posibilidad de estudiar en la universidad. Pues mi anhelo siempre era salir adelante, pero era muy difícil al acceso a la educación superior. Pues algunos de los compañeros que ya estaban allá, pues generalmente eran hijos de algunos líderes que de pronto tenían más incidencia, de pronto tenían algunos contactos y ya habían podido, pero personalmente no, y había hecho varias pruebas en
algunas universidades a ver si quedaba admitido, pero desafortunadamente no era el momento. Yo creo que la vida me estaba esperando con una sorpresa, que iba a ser la Universidad Externado. Yo creo que es una universidad donde todos quieren estudiar, todos quieren estar, y ese fue como la gran noticia, ¿no? Por ejemplo, me llamó un día como hoy, y que mañana a las 2 de la tarde ya toca estar en Bogotá a estudiar la carrera de arqueología, pues. Estamos Sí. con Diomedes Mejía Izquierdo, que es el primer arhuaco graduado como arqueólogo en la Universidad Externado de Colombia. Germán. Diomedes, te tengo una pregunta. Estudiar transforma vidas. Tú hiciste la carrera de arqueología y ¿cómo has sentido que has podido transformar tu comunidad o transformar la vida de otras personas en tu comunidad o la manera en que se organizan o la manera que cuidan su cultura o que la conservan? ¿Cómo has sentido que has podido impactar con tu conocimiento y con tu ejemplo a tu comunidad? Bueno, la verdad que esta disciplina me ha permitido abrir caminos, muchas oportunidades, donde en el territorio pues tenemos todo lo que nosotros queremos explorar, que la arqueología pues me ha brindado herramientas necesarias que en algún momento pues uno siendo arhuaco quizás no le daba esa importancia, pero ya ahora que me he formado en esta disciplina, pues siento que hay muchas formas de practicar, de hacer esa arqueología, donde nuestros niños y jóvenes se vuelve consciente, ¿no? De valorar de las cosas del pasado, de algunas prácticas, de pronto lo vemos muy ajeno actualmente, y cómo esta carrera también permite cómo crear ese vínculo con diferentes prácticas que hoy en día lo estamos viendo no tan propio, ¿no? Entonces, esto abarca en diferentes aspectos, ¿no? En componentes territoriales, ambientales, sociales, políticos. Yo creo que la arqueología es muy transversal a todo eso, para fortalecer de cómo hacían nuestros antepasados y cómo se puede seguir vivenciando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha permitido hasta el día de hoy. Diomedes está ejerciendo la profesión en este momento, es decir, ese título que obtuvo le ha servido, ha podido continuar estudios. Actualmente, arqueólogo como tal, como lo de pronto ustedes se imaginaría, cómo será Diomedes siendo arqueólogo allá en la tierra, exactamente, como haciendo excavaciones, de pronto haciendo estudios, recolección de materiales o alguna cultura material de la región. De pronto se imaginarán así, ¿no? Pues yo creo que mi forma de practicar ha sido un poco diferente, ¿no? Yo creo que mi tesis de grado también lo propuse de manera de no ser tan invasivo, que la arqueología sea un poco compatible con la cosmovisión de mi pueblo, ¿no? Entonces, he podido trabajar como en la recuperación de prácticas ancestrales que he considerado como deporte. Desde el año 2020, antes de haberme graduado, ya yo había comenzado a fomentar este tipo de prácticas, y que actualmente sigo en esa investigación, en ese proyecto, trabajando con mis comunidades, jóvenes y niños especialmente, quienes tienen que volver a esas prácticas que en algún momento lo veíamos como algo ya muy sagrado y no lo volvíamos a practicarlo. Entonces, pues, bajo esa necesidad, pues la arqueología me ha permitido como que ir investigando, ir interpretando lo que decían los mayores, lo que decían los mamos, que son guías espirituales, y muchas veces en el lenguaje cotidiano no lo estábamos interpretando. Entonces la arqueología con la lengua y la lingüística, yo creo que va como que entrelazando y como comprendiendo esta dinámica, y así he venido trabajando a lo largo de estos tiempos.
Uy, qué interesante eso. Yo quedo aquí con la duda y los dejo a ustedes también con esa inquietud. Vamos a hablar más adelante de eso, de lo que ha encontrado en el tema de los deportes, pero hay un comentario de José Luis también, José Luis Socarrás, decano de Patrimonio. Sí, les decía que esto es parte de un programa, del programa Interacciones Multiculturales, y cuando se presenta la oportunidad de invitar a estudiantes de pueblos indígenas para que estudien arqueología, lo hicimos pensando en que el artículo 72 de la Constitución, que habla sobre el patrimonio arqueológico, tiene un pequeño párrafo que no se ha desarrollado, y es que el patrimonio arqueológico que se encuentra en los territorios indígenas tiene que ser trabajado, desarrollado en función de las costumbres propias y los conocimientos propios, y por eso nos parecía muy importante formar arqueólogos, y por eso tenemos 2 arqueólogos arhuacos, un arqueólogo pasto, una arqueóloga pijao, tenemos un arqueólogo misac, que se han formado en eso en una apuesta de la universidad para contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico de acuerdo con esos usos y costumbres en el territorio. Pero a Diomedes, precisamente, Diomedes, me gustaría que le contaras a los oyentes lo que hiciste en el trabajo de grado, que fue muy significativo porque atendiste una situación particular de tu comunidad y desde la arqueología una contribución muy puntual. Bueno, durante mi trayecto de mi formación, en algún momento pues estaba pensando de cuál iba a ser mi proyecto de grado, y había un caso particular acá en mi territorio. Nosotros vivimos por la parte del Cesar, un territorio donde se toca convivir con las instituciones, campesinados y arhuacos y otros grupos que viven cerca, ¿no?, de estos lugares. En especial en el territorio de esta parte hay un sitio sagrado muy importante para el pueblo arhuaco, que es el Cerro Inarua, que es padre de la semilla, y justo allí el Estado había establecido una base militar sin haber ningún consentimiento. En su momento lo vieron como un espacio estratégico para el avistamiento o por temas de seguridad nacional, y establecieron muchas antenas en este espacio, uno para funciones de aviaciones, para telefonía, con diferentes fines comerciales. Y este espacio había sido restringido para el ingreso de la comunidad, donde los mamos, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a unas agendas a calendarios ancestrales, tenía que hacer retribuciones espirituales en el lugar, el cual ya se había restringido, y el lugar pues actualmente sigue bastante restringido. Han estado en diálogo, pero todo lo que se venía a gestión para que el espacio se deje tranquilo y que ellos puedan trasladar todas sus antenas, y eso había sido difícil. Y me llamó como mucho la atención en su momento, porque muchos investigadores que estaban entrando en la región decían, no, eso son como visiones del pueblo arhuaco, o son, si los arhuacos decían que allá tenemos sitios sagrados, son los toponimias de ellos. O sea, nunca lo estaba comprendiendo lo que realmente estaban queriendo decir nuestros mayores y de por qué es importante ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, pensando allí fue que propuse una forma de contribuir haciendo mi investigación de cómo desde la arqueología también puede ayudar como a traducir ese lenguaje dicho por los mayores para las instituciones y para el mundo académico, ¿no? Entonces, pues quise como hacer ese puente en su momento, y bueno, gracias al apoyo de muchos instructores también de mi comunidad, pude plantear una arqueología no invasiva, una arqueología que no implica excavación. Entonces, decía, si no hace excavación no es arqueología. Entonces,
yo creo que la arqueología tiene que ser un poquito más amplio, ¿no? No se puede limitar solo en la excavación. Yo creo que recuperar el pasado, recuperar lo de una cultura milenaria, o sea, hay otra forma de hacer arqueología. Entonces, pues, pensando en eso fue que propuso una metodología muy particular y con el fin de que se pueda plantear una forma también, o más bien abrir otra posibilidad y contribuir también al campo académico, haciendo unas fichas especiales para los grupos indígenas, grupos originarios, de cómo se puede hacer una investigación, un estudio en el territorio, ¿no? Entonces, pues, unas fichas que fueron consolidadas con los mamos y unos lingüistas que también me ayudaron a definir algunos criterios, de qué cosas teníamos que consignar. Por ejemplo, hacer una prospección en la zona, la equivalencia de prospección que sería para los arhuacos una recolección superficial, por ejemplo, para los arqueólogos, ¿cuál sería la equivalencia de eso? O hay cosas que eran como que se parecían, pero hay cosas que no se podía, no era muy compatible, ¿no? Claro. Entonces era como conciliando esa forma de hacer la arqueología de los pueblos originarios, específicamente para el arhuaco, era pensando un poco sobre hacer la investigación como tal. De esa manera fue que me dieron el permiso a hacer el ejercicio de hacer un recorrido a la zona, no específicamente donde estaba la base militar, porque tampoco no permitían y no era muy conveniente, ¿no? Porque la zona estaba minada o sigue estando minada, entonces no podían acceder así y pues buscar algún peligro. Entonces lo que hicimos en la falda de esa montaña se hizo como el ejercicio de recolectar esa información interpretado por los mamos, ¿no? Entonces yo simplemente era como un instrumento, un puente, lo que decían los mamos, trasladarlo a la ficha y luego pues mapear y luego traducirlo al lenguaje que comúnmente sería para poderlo trasladar en el documento. Al lenguaje académico. Al lenguaje. Yo quiero, porque bueno, el tiempo va pasando y quiero que nos cuente en este trabajo que usted está haciendo ahora, en lo que ha logrado establecer a través de esa manera particular y original que usted tiene de asumir la arqueología, lo que ha encontrado en cuanto a esas prácticas deportivas que dice usted ya de las que no se tenía de pronto ni conocimiento. Uh-huh. Sí, entonces pues el Ministerio del Deporte como tal, antes no era el Ministerio sino con el Deporte, anteriormente pues a los pueblos indígenas de Colombia no tenían ningún tipo de participación, ¿no? Los entes territoriales no tenían ningún tipo de asignación presupuestal para las comunidades, pero luego de 2013 a 2018 más o menos pues comenzaron como integrarse, porque muchas organizaciones, son 5 organizaciones en el país, pues actualmente se sumaron otras 2, son 7 organizaciones nacionales del país con asiento en la mesa permanente de concertación. Pues ellos vieron la necesidad cómo esta institución nos puede respaldar todo lo que es referente a las prácticas ancestrales que tiene que ver con el deporte. Entonces, desde allí nace como esa iniciativa y pasaron unos 6 años hasta 2018, pues crearon algunas resoluciones y desde 2018 pues se crearon como la resolución 602, donde están los diferentes lineamientos para el fortalecimiento de prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de Colombia. Y desde allí pues se crea el plan decenal para el cumplimiento de diferentes líneas de acciones. Entonces, en especial el pueblo arhuaco pues no tenía algo definido, porque decían que no hay deporte. No existen algunos líderes que habían estado trabajando allí, pues habían dejado claro de que no teníamos el deporte. Entonces, pues en ese momento, pues yo casi que estaba en la etapa final de mi carrera
y me pidieron como esa orientación de cómo se podría pensar, de cómo se podría recuperar. Yo creo que sí tenemos el deporte, solo que no sabemos cómo traducirlo como al deporte como tal, como sea algo folclórico, recreativo como tal, pero sí lo vivenciamos. Entonces, pues pensando en eso, fue que me puse a cranear y me puse a rayar cuadernos, y de esa manera pues propuse como 4 líneas de prácticas ancestrales, en líneas gruesas. Una línea tiene que ver con todas las acciones o todas las actividades que se hace con el agua. Entonces, esa línea de acción se llama Yesagüe. Bueno, eso tiene una explicación amplia, pero le voy resumiendo así como para que vaya entendiendo. Una segunda línea de acción tiene que ver todo lo que tiene que ver con el tema reconocimiento territorial. Se llama Anknari, el Anknari. Y dentro de estas prácticas hay muchas actividades que se hacen. Por ejemplo, la caminata o observación. Sí, observación, caminata. Bueno, en el español, por acá le dicen el atletismo, pero el arhuaco no corre por correr, sino que ellos recorren para aprender, reconocer, hacer historia, recoger esa memoria del pasado. Bueno, lo que implica movilidad está dentro de esa línea gruesa que es el Anknari. Y lo tercero es otra práctica ancestral que se llama Gunk, tiene que ver con la fuerza, toda aquella actividad que implica fuerza. Entonces, todo va ligado desde el componente espiritual hasta lo material. Entonces, para las prácticas que le estoy mencionando, va siempre así, entre lo espiritual y lo material, cómo es esa práctica. Qué Listo. bien. Y lo cuarto es sí. la práctica ancestral. El Cuen tiene que ver con la danza, la armonización. Entonces, haciéndole resumen, el Yesagüe, que es el primero, entonces un ser arhuaco tiene que hacer esa práctica antes de que amanezca, convivir con el agua, quitar esa pereza o esa mala negativa y recibir fuentes vitales a través del agua. Esa práctica lo hace en el agua. Luego, para ir desplazarse a donde está la quebra del río, toca caminar, toca conocer. Entonces se cumple la otra parte, que es el Anknari, que tiene que ver con la movilidad. Y cuando yo hago esto, pues ya tengo la energía necesaria para hacer diferentes actividades. Sí, tiene que ser con la fuerza, construcción de muralla, traer troncos, cargar troncos. Entonces esa actividad diariamente se cumple. Y cuando esta tarea se cumple al final, todos terminamos contentos, todo termina bien. Entonces lo que se hace es armonizar. Yo me alegro porque yo mismo cumplí mi tarea, mi reto del día de hoy. Entonces yo mismo me armonizo, yo mismo me bailo, yo mismo sí, porque así tiene que ser. Entonces esa práctica pues es tan amplio. Nosotros ya desde 2020 hicimos un piloto con los niños, como más de 60 niños, unos 40 jóvenes, fue como la primera prueba piloto que se hizo, y luego ya el ministerio vio con esa necesidad de que sí hay. Entonces desde ese momento pues el ministerio ha venido como que acompañando para el fortalecimiento de estas prácticas ancestrales, y actualmente se está proyectando hacer unos escenarios donde se formen estos niños en diferentes disciplinas ancestrales. Entonces bajo ese trabajo es que venimos fortaleciendo en varias comunidades del territorio. Pues interesante y emocionante, Germán. Pues ya vamos cerrando este episodio que le van quedando a uno ganas de ir y ver lo que allí se está haciendo y lo que viene haciendo Diomedes Izquierdo, este arqueólogo de la Universidad Externado. Sí, Diomedes, yo te quisiera preguntar, bueno, tú llegaste aquí de la noche a la mañana, saliste de tu territorio, llegaste a la Universidad Externado de Colombia, llegaste a este edificio hermoso, lleno de flores, pero
Cuéntanos un poquito de cómo te sentiste, cómo en los edificios, en los pasillos, en la formalidad un poco de nuestra universidad. Y con la gente también, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías a gusto? Porque para todos es difícil, inclusive para los mismos jóvenes que viven en la ciudad. No es fácil llegar a la universidad y adaptarse a los compañeros, a los profesores, a las costumbres, a los códigos de comportamiento. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Y si tienes alguna anécdota que nos puedas contar, algo curioso que nos puedas relatar. Sí, son muchas, ¿no? Pero de lo que me acuerdo así, en concreto, era cuando yo iba a tener mi clase de inglés con el profesor Carlos Serrano de la facultad, y yo en mi territorio nunca había visto inglés y no sabía ni la O ni nada. Entonces cada vez que venía el profesor Carlos Serrano en el salón, a mí me palpitaba el pecho, porque ya decía que no, ya aquí valí, o sea, mejor dicho, ya. Entonces, con solo ver al profesor Carlos Serrano, me pasaba eso. Pero es cuestión también de ponerle empeño a las cosas. Bueno, no puedo decir que ya salí hablando el inglés, pero le pudo. Por lo menos sí, se pudo, ¿no? Sí. Y bueno, y bueno, yo me la he llevado muy bien con todos los compañeros. Yo creo que con los profesores nunca tuve esa dificultad, ni los mismos compañeros. Muchos de los compañeros que venían de diferentes comunidades indígenas e interacciones multiculturales, pues desertaban la carrera, se iban, porque algunos tenían problemas que sufrían de discriminación, racismo, todo, ¿no? Yo creo que es una cuestión ya muy de cada quien, ¿no? Yo la verdad que, y eso que casi no salía, ¿no? A la ciudad, nunca tuve ese contacto con la gente, ¿no? Cuando llegué allá, pues sí, es normal, la gente le llama la atención, la curiosidad, porque nosotros utilizamos el poporo y la hoja de coca, y pues siempre lo utilizábamos, ¿no? Nunca dejé de hacerlo, y pues muchas personas lo veían como que si uno estuviera consumiendo otras cosas, ¿no? Que de pronto que tenía como algún derivado químico, de pronto uno se iba a trabar, cosas así, ¿no? Y a veces sin consentimiento, cuando sacaban las cámaras y tomaban fotografías, pareciera como si uno fuera algún monumento que no se alma, ¿no? Al menos por educación diría puedo o no puedo. Entonces era algo muy común que pasaba, ¿no? Pero en realidad, pues yo la verdad nunca le presté atención. Pues la gente se siente feliz diciéndome o cosas, pues problema de él. Yo sigo siendo yo, y yo siempre estoy tranquilo. Por mi tranquilidad no le prestaba atención a nada. Siempre era muy tranquilo. Me podía estar riéndose de mí, yo también me echaba a reír y ya pasaba. Qué bueno eso. Entonces es la parte fuerte que creo que lo asumí, y por eso me llevaba muy bien con todo el mundo, y salía al pasillo de la universidad, todo el mundo casi que me conocían, y por donde iba pues tenía que atender a todos, y ese era como algo muy bonito, ¿no? Que siempre lo llevo en mi corazón, y al profesor José Luis también, siempre yo creo que tenía confianza. Cuando en algún momento pues yo quise como que renunciar, porque es otra anécdota que nos pasó, y pues nosotros hicimos un pacto allá interno. Yo dije, bueno, toca terminar, y yo creo que por algo también el profesor José Luis me acompañó, me aconsejaba, y hoy por hoy pues agradezco a esos profesores que siempre me acompañaron, ¿no? Pues ese profesor... Y nada. Ese profesor Socarrás con quien usted hizo el pacto, hoy es el decano, y es quien lo va a despedir, que ya nos quedan aquí pocos minutos de esta comunicación que hemos establecido con Diomedes Mejía Izquierdo. Yo he dicho Diomedes Izquierdo, pero es Diomedes Mejía Izquierdo. Es Izquierdo Mejía. Ah, es Izquierdo Mejía. Sí, bueno, sí, estaba bien. Estaba bien. Entonces, pues el profesor Socarrás, su profesor en ese momento y actual decano, es quien lo va a despedir, Diomedes. Bueno, muchas gracias. Darío, muchísimas gracias por esta invitación.
Profesor Germán, muchas gracias por esta invitación. Y a Diomedes, gracias por esta conversación, por permitirnos recordar esos momentos que vivió aquí en la universidad. Sé que en este momento está llevando una carrera como catedrático, está desarrollando nuevas opciones de vida profesional. Lo felicito por eso y realmente muy agradable, Diomedes, agradecerle este espacio que seguramente va a animar a otras personas a buscar en la educación superior, la posibilidad de transformar su vida. Y realmente usted es un ejemplo de ello y nos lo ha mostrado en esta conversación tan agradable que hemos tenido. Diomedes, muchas gracias. Un gusto saludarlo nuevamente y seguro la vida nos pondrá nuevamente en otros caminos paralelos. Bueno, muchísimas gracias, mi decano, y agradecerle nuevamente a lo que hicieron posible. Y creo que todo esto a uno nos pone como que muy feliz de volver a conectarse, ¿no? Entonces espero una próxima ocasión donde podamos compartir más experiencia. Entonces les mando un fuerte abrazo y a José Luis también los quiero mucho. Gracias. Lo mismo. Gracias, Diomedes. Bueno, decano Socarrás, ¿qué siente usted cuando recibe y sigue recibiendo y gradúa estos estudiantes que vienen desde las distintas comunidades? Ya nos ha mencionado cuántos arqueólogos tiene de otras comunidades, de otros pueblos. Así es, Darío, y es la posibilidad que pensamos en la facultad de que el patrimonio cultural, que es un área de conocimiento, es un área de estudios, impacte a las personas, pero también a la sociedad y a las comunidades en las cuales se encuentran esas personas. Esa es la vocación del patrimonio cultural y en ese sentido este trabajo que se hizo con Diomedes y con sus otros colegas y con los estudiantes que recibimos en general es un trabajo dedicado a la formación personal, pero también pensando siempre en que desde el patrimonio cultural se pueden llevar a cabo unas acciones que transforman sociedades enteras. Qué buena esta hoja de vida y cuántas hojas de vida más habrá para compartir con ustedes en este podcast. Hemos estado Germán Contreras, el decano José Luis Socarrás de Patrimonio de la Universidad y Darío Patiño, así que los esperamos en otro episodio. Gracias. Gracias. Esta es una hoja de vida que va más allá de la historia profesional de los protagonistas. Es la hoja de unas vidas que comienzan en el externado y siguen atadas a la universidad. Este es un podcast de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia, capítulo Bogotá, Cundinamarca.